Hermanos, que el Señor nos bendiga. Me siento en esta noche agradecido con el Señor, con el pastor y los líderes por haberme invitado a este privilegio. Creo que todos los cristianos tenemos como nuestra gratitud, cuando sea posible, predicar en la iglesia, fuera de la iglesia y en todo lugar que nosotros podamos. En esta noche tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor en un tema que no creo yo ser el mejor calificado para desarrollarlo, porque hablar de la humildad, hablar de ser humildes, creo que no es tan fácil, porque todos tenemos conatos de soberbia. Nuestra naturaleza nos lleva a expresarnos de esa forma para tratar de proteger nuestro ego, nuestro yo. Y por eso también necesitamos la unción y la bendición diaria del Espíritu Santo para que nuestro ser pueda transformarse y llegar a tener el carácter de Cristo. Y eso es, creo, lo que cada uno de nosotros buscamos, y eso es lo que cada uno de nosotros anhelamos. Como cristianos hemos dado un paso grande en la humildad. Y el primer paso que hemos dado es reconocer, saber, entender que no somos nada en esta tierra. Que al final, ¿verdad?, somos una pequeña porción de tierra y que por mucha gloria que el hombre quiera acarrear, no somos nada. Y si no nos rendimos a los pies de Cristo, nuestra vida terminó y llegaremos más allá a un suplicio y a una condenación eterna. El paso grande y maravilloso que hemos dado a los cristianos es reconocer nuestra condición de cristianos y que todos necesitamos a Cristo para vivir en esta tierra y en la que Dios nos ha preparado. ¿Qué le parece? Así que dígale al que tiene la par, necesitamos a Cristo, dígaselo. Aleluya, necesitamos a nuestro Señor. Así como está ahí sentadito, no se vaya a poner de pie, pero sí quiero invitarle a que veamos una pequeña porción de las Sagradas Escrituras, así como está. Vamos por favor al libro de Colosenses. Son porciones muy pero muy conocidas. Creo que nuestro hermano también la va a poner en pantalla. Colosenses 3:12, por favor. Dice la palabra literalmente escrita: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Oro al Señor. Padre, te doy gracias en esta noche, en el nombre de tu Hijo, por concederme deleitarme en tu palabra y con mis hermanos, Señor. Entendemos que si tú no das la gracia, Señor, nada de lo que hagamos, Señor, satisface al corazón humano. Pero cuando tú impactas con tu poder y tu gracia, Señor, somos vivificados, somos transformados y también somos edificados. El tema que abordamos ahora es la decisión diaria de vivir en humildad. ¿Cuántas decisiones usted tomó este día? ¿Cuáles de esas decisiones le ayudaron? ¿Cuántas de esas decisiones nos hicieron pensar y cuántas de esas decisiones nos hicieron retroceder? La vida misma es un camino de decisiones. Yo tomé la decisión de tener a mi esposa y ella tomó la decisión de ser mi esposa. Tomamos esa decisión. Y cuando lo hacemos en el estado de la emoción, ¿verdad?, no sabemos hasta dónde nos va a llevar esa decisión. Qué cosas buenas, agradables o desagradables vamos a tomar esa decisión.
Gracias a Dios que Dios nos ha ayudado a que nos perdonemos y que nos amemos. Y Dios nos ha revestido de humildad para reconocer la gracia de mi esposa y ella la gracia en mí que poca pueda tener. Y eso nos ha ayudado a caminar. Y cuando hablamos de los temas nosotros de la convivencia humana, indudablemente tenemos que abordar esos temas del perdón, de la vanagloria del hombre, de la vanidad, del orgullo, que son los que nos deterioran en cuanto a nuestra moral. Les decía que hablar de la humildad es complicado. Quizá yo no sea el más calificado para decirlo esto, pero tenemos que hacerlo. Y la iglesia es así. Dios no quiso que sean ángeles los que prediquen o los que nos prediquemos, sino que seamos los mismos hombres que nos alentemos y que aún con nuestras dificultades y con nuestras debilidades podamos nosotros alentarnos. Y que por momentos caemos en situaciones difíciles, pero el mismo Espíritu que nos ha dado vida, que nos hizo entender y que nos quitó el velo, nos hace que reconozcamos que también nuestros seres humanos son personas que Dios ha tomado para ayudar a nuestra vida. La iglesia está llena de hombres y mujeres pecadores. Si examinamos nuestra propia condición, quizá yo sería uno de los menos calificados de estar en la iglesia, pero reconociendo que soy pecador, revisto mi vida de humildad y le digo, Señor, acéptame en tu pueblo para vivir y poder disfrutar. La palabra humildad llega a nuestro castellano de nuestra lengua madre, que es el latín. Y en latín la palabra es humilitas. Y humilitas quiere decir pegado a la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Eso quiere decir pegado a la tierra. El 23 de diciembre del año 2014 cumplí uno de los deberes que tiene que cumplir un hijo. La Biblia manda que los hijos sepultemos a nuestros padres. Y bueno, casualmente yo había estado leyendo la palabra humilitas, que es pegado a la tierra, y al final la muerte es una humillación que quedó a consecuencia del pecado. Todos nos pegamos a la tierra. Pero también cuando estamos en vida, para doblegar nuestra soberbia en cada uno de esos conatos, de esos momentos difíciles de la vida, este significado, esta palabra a mí me da una lección enorme. Que nos peguemos a la tierra, que doblemos nuestras rodillas, que vayamos a la cruz y ante todo lo que vivamos, ahí vamos a encontrar la verdadera y genuina paz. No hay terrenal que no pase por enormes dificultades. En el transcurso de estas enseñanzas hemos visto, hemos entendido, y decía el pastor una noche, ¿cómo es eso que me voy a gozar en la angustia, en el dolor? ¿Cómo es que en la tribulación me voy a gozar? Pero al final, cuando nos humillamos y ante las enormes dificultades, ante el mar que parece imposible de caminar, cuando nos humillamos y se abre, entonces empieza ese gozo inefable, ese gozo incomparable. La humildad es una virtud contraria a la soberbia que todo humano poseemos, al menos yo la poseo. No la quisiera poseer, pero la poseemos. Pero cuando humilitas, cuando nos pegamos a la tierra, entonces Dios empieza a obrar con nosotros. Yo creo enormemente que Dios me habla a mí, creo que Dios le habla a usted. Yo tenía costumbre de leer la Biblia algunas veces con camiseta y algunas veces con calzoneta. Pero una vez el Espíritu Santo me dijo, cuando el Señor me habla, yo le digo a mi esposa, el Señor me dijo que nunca lea la Biblia en camiseta ni en calzoneta, que me vista, porque cuando voy a leer la Biblia estoy ante el Rey de Reyes y el Señor del Señor. Yo lo hago así, no quiero decir que esto sea doctrina, no, ¿verdad? Pero el Señor me dijo eso y desde ese momento yo empecé a hacerlo así.
y sentí más bendición en mi vida. Una mañana, también el Señor me dijo, cuando puedas orar, ora hincado. Y yo se lo dije a mi esposa también. Y entonces no había conocido la palabra humilitas, que es pegado a la tierra. A mí me gusta orar en toda hora, pero a veces siento más rico a las 5, a las 4 de la mañana a orar. Y me levanté una mañana de rutina, me hinqué y empecé a orar. Cuando ya iban a ser las 5:30, el Espíritu Santo me empezó a hablar. Y yo estaba humilitas, estaba pegado a la tierra. Y le digo a mi esposa, el Espíritu Santo me dijo que no me vaya en el carro ahora del Ministerio de Educación, que mejor me vaya en bus o que no vaya. Y mi esposa siempre, muchas veces acepta lo que el Espíritu me dice. Yo le digo, pues no te vayas en eso, vete en el bus. Y yo estaba humilitas esa mañana. ¿Cuántas veces Dios no se quisiera comunicar con nosotros pegado a la tierra, pero no tenemos tiempo, los afanes, el trabajo, la vida, que al final nos damos cuenta que si no tenemos a Dios, si no nos vamos con el Señor, de nada sirvió lo que hicimos, en absoluto. El éxito más grande del hombre es encontrarse con su Dios, alabarle a su Dios, servirle a su Dios y llegar a su presencia eterna. Ese es lo mejor y no hay otra. Nos alegramos cuando nuestros hijos escogen una profesión, y hoy escuchaba yo un mensaje en la mañana cuando al pastor le dice a su hijo, papá, yo quiero ser, le dijo, de esta profesión. ¿Por qué? Porque con esta profesión voy a ganar más gente para Cristo. ¿Y cuántos de nosotros anhelamos que nuestros hijos sean médicos, ingenieros, abogados, astronautas? Y todo eso está bueno, pero todo tiene que ser para la gloria de Dios. Si no, no sirvió de mucho al final. No sirvió de mucho si no es para eso. Bueno, les cuento que esa mañana yo hincado, el Señor me habló y yo me abordé un bus y no me fui en el carro del Ministerio de Educación donde trabajo. A las 7:30 de la mañana empieza a hablarme mi esposa que qué pasaba, que dónde iba, que dónde estaba. Yo le digo, aquí voy en el bus dormido con aire acondicionado, iba en la Gacela para Metapán. Y el carro donde yo me iba a ir, chocó. Y todas las personas iban al hospital de Metapán. Pero cuando Dios nos permite hincarnos, pegarnos a la tierra, aún en lo que nos puede acontecer el día, Dios nos advierte. Cuando doblamos nuestras rodillas y llegamos hasta eso. El Señor Jesús fue y es la máxima expresión de la humildad. Hay una enfermera que casi todas las escuelas de enfermería le ponen su nombre, es Nightingale, ¿verdad? Ese es. ¿Por qué? Yo una vez dije, bueno, voy a entrar en personajes famosos, porque esta enfermera tiene muchos nombres. Y resulta que esta era una doncella, una princesa inglesa, que dejó prácticamente su trono para ir a asistir a los soldados a la batalla. Se quitó todo para ayudar a eso. El Señor Jesucristo dejó su trono de gloria. Dejó su gloria para venir a nosotros y humillarse, y dice la Biblia que se humilló a sí mismo a una muerte, y una muerte tan deplorable como es la muerte de cruz. Y Él voluntariamente dio su vida y se humilló, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se humilló hasta la máxima expresión que pueda haber. Se humilló nuestro Señor. Él es el ejemplo vivo y práctico. Y Él dijo, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué dijo? Será enaltecido. Gracias a Dios que nosotros nos hemos humillado ya, porque reconocemos que somos pecadores y que no podemos sin nada. Tenemos ya esa humillación, pero aún más tenemos que caminar más a humillar nuestro carácter
nuestro temperamento, que es producto de esta sociedad en que vivimos, producto de la educación que hemos tenido, porque nuestra formación o la formación de nuestro carácter conlleva una cantidad de elementos que llegan a resumirse en el ser que somos, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo nos dice eso. Y cuando nosotros le aceptamos como nuestro Salvador, nos hemos humillado, entonces empieza una obra gloriosa del Espíritu Santo en nosotros que no termina hasta el día de nuestra muerte. Y cuando abrimos nuestro corazón, entonces Dios, ese temperamento explosivo, esa mecha corta, esa actitud soberbia de humillación que es muy característica en muchos de nosotros los humanos, el Espíritu empieza a tejerla diferente y a cambiar nuestro rumbo y a cambiar nuestra vida. Hace Él esa obra. Por tanto, como elegidos de Dios, santos, amados, vestidos. Yo decidí vestirme de esta forma ahora. Usted decidió vestirse así ahora. Entonces, vestirse de humildad también es una decisión. Y tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos ayude a vestirnos diariamente con la humildad. ¿Cuántas veces alguien nos está ofendiendo, nos está dañando, está mintiendo y sabemos nosotros que no es así? Y ahí es donde quisiéramos explotar, ¿verdad? Y decir, esto no es así. Pero le decimos al Señor, ayúdanos para no explotar, sino que ser un ejemplo a los demás para que podamos nosotros traerlos a ti, que es lo necesario hacer. La bendición de la humildad tiene varias de ellas, pero quiero empezar por ellas. Una de las primeras bendiciones de la humildad es la salvación. Algunas personas nos consideran arrogantes porque nosotros decimos que somos salvos, pero yo sé que cuando lo expresamos no queremos nosotros sentir esa o dar a entender esa arrogancia, sino que lo que queremos decir, hemos aceptado que somos pecadores y creemos que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario fue por mí. Y que esa salvación ese sacrificio es suficiente para que yo tenga vida, ¿verdad? Entonces, la primera bendición que nosotros tenemos al declararnos, al decir que al aceptar la humildad es la salvación. Mateo 18:3, 18:3-5 expresa eso. Y el Señor dijo eso también. Os aseguro que si no cambiáis y no volvéis como niños, jamás entraréis al reino de los cielos. Nos humillamos y entendemos y creemos que la salvación es el primer paso, la primera bendición que nosotros tenemos por ser humildes. Eso. Y es nuestra ahora. Ahora también, otro de los grandes beneficios que trae la humildad es la sanidad física. En el libro de los Reyes, especialmente en el segundo libro de los Reyes, hay una historia que sé que la hemos leído los que estamos en escuela dominical y que todos la hemos disfrutado en la iglesia. Es una historia muy, pero muy preciosa, que nos habla de un famoso general sirio, un hombre corpulento, fuerte, bueno para dirigir, para pelear, para llevarle gloria a su rey, bueno. Pero en su interior, ese atuendo escondía una enfermedad muy odiosa para aquellos tiempos y para ahora. ¿Usted sabe a quién me refiero? A Naamán el sirio. En la casa de Naamán llegó una sirvienta judía, israelita. La historia la conocemos. Ella haciendo aseo por la casa y lo veía su enfermedad. Oía los comentarios del hombre que quería ser sano, pero no había medicina. Y le dice la sirvienta, allá en Israel, allá en mi tierra, de donde yo vengo, usted puede ser sanado. La historia es grande, no me voy a detener en esa.
Pero cuando Naamán llega ante el profeta, usted sabe que el profeta ni siquiera sale a recibirlo, ¿verdad? Naamán esperaba, ese general esperaba, ¿verdad?, que estuviera ahí una valla de honor, ¿verdad? Y pase, general, allá está el profeta, aquí lo van a recibir, ¿verdad? No, 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 no. El profeta le dice, ve y zambúllete. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y el general, el guerrero victorioso, ese hombre símbolo del poder, ¿verdad?, da la vuelta en su caballo y su ejército y mejor decide irse. Pero uno de sus criados también le dice a él, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado algo difícil, no lo harías. No lo harías. Lo que le estaba diciendo, que no le había pedido nada imposible de realizar. Lo que le había pedido era humilitas, humildad, que se humillara. Naamán dijo, allá yo tengo ríos preciosos, tengo jacuzzi, ¿verdad? Y en un río sucio me voy a zambullir. No, el mensaje ahí es humilitas. Haz caso, humíllate. Simplemente eso. No lo harías. Cuanto más y solo te dijo, lávate y serás limpio. Eso fue todo. Humillarse en ese río sucio. Eso fue. Y Naamán, ya el Espíritu Santo lo toca y dice, bueno, sí, voy a hacer lo que me dice mi criado, ¿verdad? Una zambullida, sale a flote, nada. 2 zambullidas, nada. Y así sucesivamente. 6 y nada. 7 y la piel, dice mi Biblia, que se le volvió como la piel de un bebé. ¿Por qué? Porque humilitas se revistió de humildad. Quiero contarles que en el año 2013-2014 pongo a mi esposa de testigo. Yo tenía un padecimiento en la columna, una hernia en la región lumbar. Y oiga bien, yo estaba sentado en la iglesia, pero no podía estar sentado. No podía estar sentado. Me ponía por un lado, me ponía por el otro. Cuando estaban cantando me daba pena estar sentado, pero yo no podía estar de pie mucho. Caminaba 500 metros y yo me tenía que sentar. Fui donde el neurólogo y me explicó todo. Me dejó de 6 medicinas. Y yo se las mostré a mi esposa y le dije, me las tomé 3 días. Y le digo a mi esposa, si el Señor no me sana, yo sé que estas cosas no son fáciles. Y le dije al neurólogo, explíqueme toda la patología de esto, riesgo esto y esto. Entonces le digo, bueno, yo empecé a orar también. Señor, estas pastillas, no le digo que usted lo haga, ¿verdad? Pero yo tomé las pastillas y le dije a mi esposa, yo las voy a botar. Si Dios no me sana, ¿quién me va a sanar? Yo sé que esto es difícil. Y Dios me sanó. Ahora corro 4 o 5 kilómetros, hago ejercicio. Y mi Dios me sanó. Y yo solo se lo dije a ella, ¿verdad?, y a mis hijos. Este año 2014, hay años que son fuertes en las dificultades que tenemos. Yo tenía un dolor profundo aquí, una angina de pecho. Y solo se lo dije a ella. Y no se lo dije más. Pero en una visión yo me vi con aparatos y todo. Y le digo, Marlene, tengo
una situación difícil, me quiere dar infarto. Me dice, ya no. ¿Cómo no? Yo sé que es este dolor. Bueno, empecé a orarle al Señor. A mí me gusta la motocicleta, disfruto andar en moto. Mi mamá estaba ya muy grave, pero bien, estábamos compartiendo y bueno, di un paseo fuerte en moto. Y cuando regresé a la casa ya no tenía dolor. No lo sabía nadie, solo mi esposa y yo, nadie más. Y un día vamos a orar donde una hermana que es un vaso muy fuerte y me dice, estábamos orando, mira del infarto que te sané. Yo no tengo dolor, no tengo nada. Pero ¿sabe qué? Yo creo en ese Cristo vivo y maravilloso. Creo que si nos humillamos delante de Él, no solo para recibir bendición en todo lo que nuestra vida sea, nosotros vamos a ver el mar abierto. Lo vamos a ver, vamos a caminar. Miren, trae sanidad, así como le dio a este general, se lo da a cualquier indito del Salvador, el Señor, esa bendición. Porque las bendiciones que están son para nosotros, son para el que se humillare. Mi Biblia dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad? Si se volvieren de sus caminos, yo los oiré. Nuestro Dios no es sordo. En las iglesias antes cantábamos esos coritos que nosotros les decíamos buscapleitos, ¿verdad? Nuestro Dios no es hecho de metal, no es hecho de papel, ¿verdad? Así cantábamos antes, coritos buscapleitos, decía un hermano, ¿verdad? Hay un Cristo que permanece en los cielos, en la tierra, no es hecho de metal, no es hecho de papel ni tampoco de madera. Nuestro Cristo vive y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros cada día, atento a lo que nosotros digamos y pidamos. Y si pedimos conforme a su voluntad, dice mi Biblia, que Él nos va a responder. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Bueno, la bendición de humillarse de nuestro Dios, además de esa bendición que tenemos de la salvación, además de la sanidad física que también nos da, también trae descanso al cuerpo y al alma. La condición o la bendición que nos da humillarnos da paz a nuestro cuerpo. Cuando nosotros hemos cometido situaciones difíciles y nos humillamos, Dios nos responde. Le voy a contar en las experiencias de nuestra vida de trabajo. Hace 2 años, el Señor me dijo, ora por esa vergüenza. Y yo le dije a mi esposa siempre, fíjate que el Señor me dijo, ore por esta vergüenza. Y seguí orando por esa vergüenza, ¿verdad? Ay, Señor. Y empecé a orar al Señor, que esa vergüenza, ¿verdad? Todavía me acuerdo de esa vergüenza. El hermano Carlitos también somos de la misma familia de educación. Sabe que al final del año nosotros hacemos un consolidado estadístico y pedimos certificados, diplomas y todo lo demás. Y por poner un numerito más, yo puse menos, pero la cifra era de 10,000. Imagínese usted, qué vergüenza la mía. Entonces vienen los certificados que nosotros tenemos que darle a la escuela y a mí no me alcanzan. ¿Por qué? Porque me equivoqué en poner ese número. Así es. Y la Biblia dice en el Proverbio 6:3, ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve y humíllate. ¿Cuántas veces hemos cometido nosotros grandes errores y que lo que hacemos en lugar de ver cómo enmendamos el error es llegar enojado el día lunes, ¿verdad? Al trabajo y nos fuimos el viernes. Cometimos un error y luego sobre ese cometemos otro. Cuando cometemos errores, tenemos que humillarnos más. Ve, dice la Biblia así, humíllate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Proverbios 6:3b, ahí está. Cuando más hemos cometido un error,
entonces con más razón tenemos que humillarnos. David, has cometido un grave error, le dijo el profeta. ¿Quién quieres que te juzgue, verdad? ¿Dios o los hombres? ¿Y qué dijo David? Inteligente. Tú, Señor, le dijo. No le dijo, no, pero mira, Señor, que esto, que no. La has, como decimos en buen santaneco, regado, David. Te fuiste, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando llevan al Señor a la mujer encontrada supuestamente, ¿verdad?, en el mismo acto, a mí me gusta imaginarme el acto de humildad de ella. Me gusta imaginármelo. Y me detengo a leerlo y digo, Señor, ayúdame, me quiero imaginar lo que no se lee, lo que está más allá. La mujer no le dijo, Señor, mira, sí, a mí me trajeron, Señor, y yo sé que soy pecadora, pero ¿sabes qué? Que traigan al hombre también, que lo traigan, que también a él, que lo agarre, Señor. Mira, si es que Moisés decía que eran los dos, no era yo. No, la mujer sabía que la había regado en buen santaneco, ¿verdad? Había cometido un error, entonces el silencio daba una expresión de humildad y de humillación ante el pecado que había cometido. No quiso con su conducta tratar de justificar sus actos. Entonces, otra de las grandes bendiciones que trae para nosotros humillarnos es ese descanso cuando aceptamos que realmente hemos cometido un error. Hijitos míos, dice mi Biblia, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros ha pecado, ¿qué dice? Abogado gratis ante ese fiscal que nos acusa diariamente. Abogado, ¿cómo? Gratis. ¿Y cuál es la condición? Humilitas. Humilitas. Esa es la condición. Humillarse, pegarse a la tierra, aceptar. Durante el transcurso de estas predicaciones para mejorar nuestra convivencia, se ha expresado la situación famosa del publicano y el judío, ¿verdad? El campeón. Yo, ¿verdad? Yo. Religión, ¿verdad? Religión, sistema, religión. Yo hago esto, ¿verdad? En beneficio de esto. Para ti, Señor, no soy como aquel. Pero el otro, dice el publicano, que dijo, yo no soy digno. Humilitas, pegado a la tierra, reconociendo su condición total, equivocada. Humilitas, ahí cayó. Entonces, descansamos cuando verdaderamente aceptamos nuestros errores. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas cuando aceptamos nuestros errores. Otra de las grandes bendiciones que acarrea revestirnos de humildad es la unidad. Y dice el apóstol, así yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre y paciencia. ¿Cómo dice? Soportándoos unos a otros en amor. Nadie de nosotros puede decir que tiene el mejor carácter del mundo, ¿verdad? Y por eso nos manda que nos unamos y que una de las bendiciones grandes que vamos a tener al humillarnos es la unidad. Aquí, aunque nos cueste, en nuestros trabajos, en la calle, ¿verdad? Con nuestras familias, en la iglesia. La iglesia está llena de hombres, pero también la iglesia tiene la bendición de tener la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en conclusión, para llegar a Dios se necesita, como dice el diccionario, de la virtud de la humildad. No podemos llegar a Dios con el traje de la soberbia.
para recibir todas las bendiciones de Dios es necesario tener la virtud de la humildad. A Dios le encanta que sus hijos le pidamos y que le pidamos bien. Para ejercer cualquier tipo de liderazgo se necesita de la virtud de la humildad, porque caso contrario se corre el riesgo de convertirnos en dictadores, en caudillos, en déspotas. Se corre el riesgo de que nos guste la adulación. Por ahí dice un pensamiento que el poder es como una droga que enajena. Para conocer a alguien dicen que hay que darle poder y hay que darle dinero para ver hasta dónde puede llegar si verdaderamente ha identificado su condición y su vida. La humildad no solo se opone al orgullo, sino también a la autoobjección, es decir, a ese autohumillación que algunas veces lo que quiere mostrar es un orgullo oculto. Leí un tema una vez que decía, los orgullosos de ser humildes, así decía. Y con el perdón, mi esposa y yo nacimos en la iglesia bautista, ahí nacimos. Pero nos da tristeza que casi todas las iglesias bautistas, casi todas han desaparecido. Y sus miembros son pocos. De esa iglesia a nosotros nos sacaron porque yo en mi casa recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Y me llamaron los diáconos a reunión y me preguntaron, ¿es cierto que usted recibió el bautismo? Sí, yo recibí el bautismo. Pasé 3 días hablando en lengua. Es que eso es un engaño, es una mentira. La verdad es de las iglesias bautistas. Mire esta palabra, ¿verdad? Sí, las demás iglesias son fanáticas. Y yo digo, si yo no hubiese sido bautizado con el Espíritu Santo, a lo mejor no estuviera aquí. Pero nos sacaron. Pero no podíamos decir nosotros que no habíamos recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque eso lo habíamos recibido. Y desde entonces no dejamos de hablar en lenguas. Y le damos gracias al Señor por eso. Entonces, porque si la Biblia dice, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El trabajo de la iglesia, que no sea para honrarnos a nosotros, sino que para dar el testimonio precioso de nuestro Señor Jesucristo. La humildad abre las puertas que alguna vez la soberbia cerró. ¿Cuántas veces cuando nos humillamos, mucha gente nos tiende otra vez la mano y seguimos adelante? Por eso el apóstol Pedro dice, revestidos de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué dice? Y da gracia. ¿Y qué es gracia? Es bendición. ¿Qué es gracia? Es regalo. ¿Qué es gracia? Es tanto que no conocemos, que lo podemos disfrutar si nosotros aceptamos a nuestro Dios. La humildad y la sencillez son las llaves maestras para abrir todas las puertas del mundo. Hay personas que nos quieren cerrar la puerta, pero cuando Dios nos reviste de esa humildad, no pueden contener la bendición que Dios nos da y que es nuestra. Bueno, otro escritor dice que la humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a Dios descubrirnos. Hermanos, hablar de estos temas es precioso. Y le reitero, no soy yo el más calificado para decirlo, pero sé que como cristianos hemos tomado una decisión y nos hemos humillado delante de nuestro Dios, reconociendo que le necesitamos.
que Él es nuestro aire, como decimos en la alabanza. Él es mi respirar. Sin Él nosotros no podemos vivir. Entonces, para tener, como decía el apóstol Pablo, al final del camino nuestra victoria total, tomemos la decisión de no ir al diablo, que seamos soberbios, sino que ante todo de vestirnos cada día con la humildad que Dios nos da, para que recibamos, como dice la Biblia, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y antes de salir, Señor, danos el vestido de la humildad, y yo me lo voy a poner, para que lo que enfrente en esta vida, como jefe, como trabajador, como obrero, como maestro, como maestra, ¿verdad?, sea para la gloria de nuestro Señor. Dios me lo bendiga, hermanos, y con esto he decidido servir a mi Señor en esta noche. Dios los bendiga.